Está todo muy divertido, hacer plata con el trading, que te vaya bien y todo, pero es jodido, o sea, te podés meter en quilombo grosos con esto del cambio de P2P, si no estás bien informado. Hay que tener cuidado, porque obviamente si no llevas una contabilidad, bueno, obviamente que no puedes, no puedes argumentar nada. Pero papá, un gustazo tenerte acá, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta? Todo tranquilo, por suerte. Mucho laburo, Bueno. así que no nos podemos fijar. Me imagino, estás a full, por acá lo mismo. Estamos en época de clase de impuestos en todos lados, así que lógicamente que bien, muy bien, por suerte. Bueno, primero que nada, para las personas que no te conocen, queremos conocerte un poquitito más, que nos cuentes básicamente de dónde sos, tu nombre, cuántos años tenés, hace cuánto sos contador, un poquito más sobre vos. Bueno, Santiago Pervelesi, en redes me pueden encontrar como criptocontador. Trabajo hace 9 años ya como contador, tengo 34 años, soy de Tostado, Santa Fe, vivo actualmente en Banderas, en Santiago del Estero. Bueno, obviamente me dedico a todo lo que es cripto, no solo en la variante de trading, sino también lo que es arbitraje. Bueno, obviamente en su momento, en el boom, he tenido muchos clientes que usaban juegos de NFT, por ejemplo, minería. Y bueno, obviamente que hemos ido diversificando, incluyendo también, ¿por qué no? Lógicamente, trader fondeado, digamos, inversores que traían Forex, que traían, digamos, índices, commodity. Y bueno, obviamente todo lo relacionado al mundo digital. Hay un tema ahí con el arbitraje que hay que estar muy bien preparado impositivamente, si no empezás a mover plata a rolete y en algún momento te enganchan. O sea, tengo muchísima gente que haciendo esas cosas lo han agarrado, así que es importante saber que se tienen que sí o sí informar de eso. Por ahí uno dice, bueno, a ver, hago hincapié en lo que es la contabilidad, en los registros, no solo por digamos, potencialmente que Arca, digamos, te determine una ganancia que no tenés, entonces obviamente tenés que poder defender, y la verdad es así, contribuyente es con documentación, con facturación, si corresponde, o en este caso con registro, lo que es arbitraje, y sobre todo en los casos en los cuales terminas envuelto en una estafa, porque muchas veces le compras a gente que no conoces, y quizás en muchos casos ha pasado ya, hablando específicamente de lo que me preguntabas al principio, gente que ha, digamos, comerciado con una cuenta comprada, una cuenta que, digamos, que tiene fondos robados, ¿por qué no? Entonces, ahí se genera un problema. Vos tenés que poder demostrar que vos lo que hiciste fue comprarle simplemente criptomoneda a una persona X, que tenés un comprobante tanto de transferencia de P2P como un comprobante bancario. Si no lo tenés, realmente no tenés ningún tipo de defensa. El abogado que te defienda no tiene ningún tipo de argumento y ningún tipo de herramienta. Por eso hicimos a tanto hincapié siempre digamos, en la prolijidad a la hora de llevar los registros contables, y obviamente siempre apoyado por asesoramiento para no pagar impuestos de más. Pagar lo que corresponde dentro de lo legal, lógicamente. Tal cual, no, sí, creo que eso pasa muchísimo, que tenés que explicar de plata que no tenés, que giraste, capaz que hiciste arbitraje o lo que sea, y para la FIP vos tenés X plata, o ahora Arca no, y no es así, o sea, vos la ruleaste la plata básicamente, es un monto totalmente inflado y no es real que tenés esa guita, así que conozco un montón de casos así que terminan remetidos mal. Imagínate que muchas veces la ganancia es 0,5, el 1 más. Tal cual. Exacto. Y vos moviste 1.000 millones de pesos, posiblemente, que suena como que tenés un montón de plata, y en realidad tenés... Es el 0,5 de eso. Muy ínfimo, entonces como que tenés que tener cuidado, porque obviamente si no llevas una contabilidad, bueno, obviamente que no puedes argumentar nada. Tal cual. Bueno, y seguimos con otras preguntas, pero otra cosa también importante que quería consultarte, que es algo que te escucha mucho. ¿Está prohibido el P2P? O sea, viste o sea, muchos dicen, no, no pongas en el P2P que estamos haciendo compra y venta de cripto porque no puedo, por el contador o lo que sea. ¿Eso por qué lo dicen? Muy buena pregunta, justamente a eso iba a ir. Que muchas veces, mucha gente quizás hace P2P, y lo que corresponde en realidad es un impuesto anual, que es un impuesto celular, no corresponde. Facturación sí corresponde llevar un registro, lógicamente, porque inclusive, aparte del impuesto anual que se paga en junio de cada año inmediato siguiente, por ejemplo, ahora en junio vamos a pagar ganancias de todo el periodo 2024,
digamos, tenés que cumplir ante algunas provincias ingresos brutos. No todas las provincias graban ingresos brutos, los podés comprar de cripto, entonces por ende tenés que llevarse un registro. Ahora, si vos tenés en cuenta el hecho de que vos me preguntabas recién y la gente que factura o que pide que me ejemple que no le facture. Justamente porque vos imagínate, compraste y vendiste criptomonedas por, vamos a poner 500 millones, 600 millones, que te facturaron como que compraste 500 millones. ¿Cómo haces para autentificar eso? Cuando vos en realidad, aparte, primero que no compraste por ese importe, y segundo, digamos, vos no podés facturar la compra-venta de cripto porque no es un servicio, no es un bien tangible. En definitiva, vos lo estás convenciendo de un activo financiero, al cual obtener una ganancia y sobre la cual te vas a tributar. Y ya sea impuesto celular, ya sea impuesto a las ganancias, dependiendo qué tipo de activo sea. A ver, hay una diferencia importante. Si opera a futuro, es un derivado financiero, entonces, si bien es la misma alícuota, va por régimen general. Entonces, esto es lo que por ahí se plantea, que mucha gente quizás, no sé cómo hacen con el monotributo como para justificar el volumen de compra, que hay gente capaz que en un día lo consume el total, aún así lo facturan. Pero bueno, a mí me llama la atención, hay mucha información y aún así hay bastante desconocimiento, así que está muy buena tu pregunta, digamos, como es un problema APA. Sí, no, yo incluso son dudas que yo personalmente también tenía de por qué te preguntan eso o te decían antes, hace varios años, no, si te preguntan o te piden justificar, no digas que es P2P o lo que sea, era como más común. ¿Cómo empezaste a especializarte en temas fiscales relacionados con el trading y por qué elegiste este nicho? Y antes quiero que me digas, ¿hace cuánto estás justamente en siendo contador? Como contador digamos, ya prácticamente van a ser más de 8 años trabajando, inclusive de antes. Lo que es el nicho de trading, lo que es cripto en sí, desde 2020, 2021 aproximadamente. Y arranqué justamente al ver que había muy poca información, que no estaba demasiado claro. Y aparte era algo que a mí me resultaba muy ameno porque es algo que hacía. Entonces como que no me resultaba algo muy ajeno. A ver, si hoy a mí me decís, tenés que dedicarte a la contabilidad de, no sé, costos de una fábrica, por ejemplo, no sé si soy el más capacitado. Obviamente capaz que me puedo defender, pero digamos, no es algo que me dedique. Entonces, vi algo que me generaba, aparte, mucha afinidad, mucha atracción, porque es algo que realizo. Entonces, como que fue mucho más fácil la elección. No, honestamente yo en el momento que te conocí te elegí porque te llamabas cripto contador y yo necesitaba que estés metido sí o sí en... Porque... Claro, porque honestamente no iba a ir a un contador y decirle, che, mirá que tengo cripto y te explico esto, te explico todo y que tenga que averiguar y todo el rollo de preguntarle a otro contador y cómo se hace, que esto, que el otro. No quise pasar por todo eso. Así que cuando leí cripto contador es acá y dije, pum, listo, me mandé de cabeza. Como pocos colegas que nos dedicamos al rubro, sí, verdad es que es quizás, no sé si una deficiencia, porque no tiene por qué serlo. Es simplemente una elección que hace uno a nivel profesional, que elige un rubro u otro, pero sí, hay bastante desinformación. Y de por sí, a ver, la normativa en algunos aspectos, si bien se viene progresando y se viene todos los años en cierta forma mejorando, quedan muchas lagunas, quedan muchos grises que todavía no están resueltos. Entonces como que se producen un montón de cuestiones. A ver, en cualquier ámbito en realidad comercial siempre hay digamos, mutaciones, hay digamos, variantes, porque obviamente va creciendo. A ver, sin ir más lejos, el mundo digital ha crecido muchísimo, sobre todo de pandemia para acá. Entonces como se mató todo lo que es trabajo remoto, que antes quizás no estaba muy aceitado. Por darles un ejemplo, lo mismo en el mundo cripto. Entonces como que bueno, todo viene progresando. En Argentina, digamos, a nivel no solo los sudamericanos, a nivel mundial, estaba bastante adelantado. Aún así, faltan cosas por pulir, pero bueno, está bueno. Y ahí ya que nos metemos más en terreno, ¿qué impuestos alcanzan a un trader de Forex y qué alícuota aplica para estas ganancias como trader? Todavía hay que hacer una distinción importante. Siempre hay que tener en cuenta si el trader es, digamos, usa su propio capital o si está operando con una cuenta familiar. Son dos. Vamos a ver primero el primer caso. Vamos a suponer alguien que, o sea, un trabajador de relación de dependencia, que son muchísimos, la gente que, o en mi caso autónomo, emprendedor,
que también tengo una cuenta fondeada, bueno, es mi propio capital, tengo que pagar como un instrumento, un derivado financiero, en el régimen general de segunda categoría, es el 15% de la alícuota. Eso es muy sencillo, es un impuesto anual, se lo paga, justamente como decía, ahora vamos a pagar en junio todas las ganancias del 2024. En junio del año que viene vamos a pagar todas las ganancias de todo el 2025, todo el ejercicio, el año calendario, digamos. Ahora, la diferencia entre un trader fondeado es que en realidad está usando dinero de terceros, en la mayoría de los casos. Ya vamos a hacer un hincapié en lo que es las cuentas demo, porque hay una diferencia sustancial. Obviamente que el trader fondeado, al usar dinero de terceros, siempre, lógicamente, que va a tener que tributar como un servicio que le está brindando a la otra parte, porque le está cobrando una comisión. Y muchos me preguntan, ¿puedo ser monotributista? En la realidad no, el monotributo excluye todo lo que sería actividades financieras. Por ende, ¿qué te corresponde? Pagar IVA, pagar ingresos brutos y pagar ganancias, que ahí cambia la alícuota. Pasa en 35%, es un 20% más, ahí lo vas notando bastante, del 5 al 35, lógicamente las alícuotas son crecientes, pero digamos la alícuota máxima en la mayoría de los casos siempre es el 35%, así que imagínate que es todo un impuesto distinto, en definitiva, una forma de llevarlo distinto, pero hay algo que por ahí uno dice, es un montón de impuestos, es mucha plata, pero la mayoría de las empresas fondeadas, de las cuentas fondeadas que digamos que son empresas del exterior, entonces por ende igual estás brindando un servicio de exportación y por ende, en realidad, toda exportación de servicio está exenta en ingresos brutos y en IVA. Entonces, por ende, no es tan malo, en definitiva, si bien tenés la obligación de presentar tanto IVA como ingresos brutos, en ganancias es el único impuesto que vas a terminar pagando, que va a ser anualmente, como les decía, el 35%, pero al menos te ahorrás el 21% del IVA y el digamos, ingreso bruto que ronda entre 9 y 11, dependiendo de la provincia, porque es variable. Entonces no es tan malo como puede parecer el hecho de decir, uy, soy responsable inscrito. Como para que, digamos, sacarle un poco el miedo a la gente y que sepan que no es algo impagable tampoco. Sí, no, tal cual es mala palabra, mal. Hasta yo lo escucho y como me suena contundente. Te nombré el tema de las cuentas demo. Sí, la cuenta demo en muchas empresas fondeadas que por algún otro motivo, no importa cuál, te brindan, te pagan un canon por, obviamente, cumplir los objetivos, por más que no estés usando dinero real. Ahí, en ese caso, ¿habilitaría un monotributo? La respuesta es sí, porque vos no estás usando dinero tercero, simplemente te están dando un servicio. A ver, ya sea que la empresa busque copiar tu estrategia, ya sea que la empresa esté haciendo análisis de mercado, no importa. El motivo que fuere por el cual la empresa te pague, vos al no usar dinero real, al usar una cuenta demo, le estás cobrando una comisión, sí, pero se la puedes facturar y puede ser monotributo. Un servicio personal, un asesoramiento empresarial, puede caer dentro de distintas categorías digamos, de actividades en realidad del nomenclador de AFIP, pero la ventaja es esa, que puede ser monotributista. Obviamente ahí pagarías el monotributo, el monto mensual, más ingresos brutos, así que no sería inconveniente. Bueno, ingresos brutos vuelve a lo mismo, si es exportación de servicio, estaría exento también, por más que seas monotributista, entonces por ende solo pagarías el monotributo. Pero tiene que ser, digamos, en ese caso específico en el cual no hay dinero de por medio, que no hay un servicio de intermediación financiera. Y te voy a hacer otra pregunta, que esto es no político. La última vez que viniste estaba otro gobierno, justamente con todos estos cambios que hubo. ¿Vos lo considerás personalmente mejor, peor? ¿Cómo lo ves desde el lado contador? ¿Más fácil, más difícil, más lindo? Yo, por ejemplo, estoy chacho que limpié un montón, o sea, entré de blanqueo y me vino como anillo al dedo. Pero bueno, quisiera conocer tu situación de cómo vos lo ves con tus clientes. A ver, sin ánimo de entrar en ningún tipo de discusión política, o no, simplemente que en un contexto en el cual hay una menor volatilidad, es hasta más fácil, sobre todo hay mucha gente que fondea el peso, por ejemplo, y antes fondeaba y pagaba el impuesto país y pagaba la percepción del 35%, y hoy solamente paga, por ejemplo, el 35%, hay una determinada estabilidad, se puede prever un poco más los valores. Fuera de eso, después no hay otra cuestión a remarcar, porque no ha habido un cambio sustancial
en materia impositiva, si bien, como decía antes, desde el, digamos, del aspecto cripto digamos, empezado a controlar mucho mejor a los proveedores de servicios de activos tributarios, PSAB, los famosos PSAB. No hay algo que uno diga ha cambiado sustancialmente, así que nuestro trabajo sigue siendo prácticamente igual. Por ahí la tranquilidad que tiene la gente puede llegar a contemplarse, pero no mucho más que eso por agregar. Qué loco, che, yo honestamente pensé que de tu lado era un laburo medio tedioso, que todo el tiempo tenés que estudiar de nuevo, estudiar de nuevo, estudiar de nuevo. Eso ni hablar, es constante el cambio, obviamente que uno tiene que mantenerse al día, porque obviamente cualquier error o cualquier falta de conocimiento de algún tema puede derivar en una pérdida del cliente, digamos, a nivel monetario. Entonces, obviamente que nuestra responsabilidad es bastante grande, que se genera también un contexto en el cual te obliga constantemente, en buena forma, en definitiva, a tener de capacitar. Sí, no, tal cual. Yo honestamente es algo que se me complicaría muchísimo, así que admiro mucho esa capacidad de los contadores. Y La versatilidad. sí, adaptarse, hay que adaptarse, aceptar las reglas del juego, ¿viste? ¿Cuál es la mejor manera de declarar las ganancias y profit? Y anteriormente la otra que se me pasó, que creo que la respondiste, fue ¿qué alícuota aplica para las ganancias como trader en el impuesto a las ganancias? La alícuota es del 15%, como decía, en el caso de la gente que usa, digamos, dinero propio, o sea, fondos propios. Cuenta de fondeo, sabemos que es el 35%. Excelente. Cambia, digamos, totalmente, porque ya pasa a ser un servicio de intermediación financiera, no es ganancias por segunda categoría. La mejor forma es siempre llevar los registros, lógicamente, al día, guardar todo y preferentemente en alguna cuenta que no se pueda perder, en un drive, por ejemplo, como para, digamos, por más que se te rompa la computadora, te la roben, lo que fuere, no pierdas el acceso. Sobre todo, no son los extractos del broker, de la cuenta de fondeo o de exchange en caso de que sea cripto, sino también los retiros, tener comprobantes de esos retiros bancarios como para que no haya ningún tipo de duda y que esté todo lo más claro posible. A ver, tenés una inspección, mira, sí, perfecto, acá está la información, esto, en base a esto declaré, son los papeles de trabajo y no hay ninguna duda, se cierra la inspección porque en definitiva está toda la documentación. Si te falta algo, lógicamente después te puedes buscarlo. Hay que buscarlo. Es ser. Y te cierran la cuenta, no sé, desaparece la cuenta de fondeo. De un ejemplo muy drástico te doy, pero bueno, puede pasar, lógicamente que te terminas limitando y por ahí te terminas metiendo en un problema sin querer por no guardar los registros, básicamente. Entonces, guarde los registros, guarde los contratos que tengan con las cuentas de fondeo también, ¿por qué no? Es totalmente válido. Sé que son una serie de contratos que tienen que guardar, que bueno, que van firmando a medida que van escalando en algunas empresas. Todo suma, cuanto más se pueda acompañar de documentación, mejor. Genial. Y todo esto que planteás es si girás el dinero de tu fondeo o tu empresa donde estés operando a una cuenta bancaria o billetera virtual, ¿verdad? Correcto. Preguntan, si bien el 35% la alícuota para fondeados, de ahí se restan los gastos, ¿verdad? Es decir, pagás 35%, pero solo de la ganancia luego de devengar los gastos del año. ¿Esto es así? Exactamente. Es así. A ver, en cualquier actividad económica vos siempre vas a tener un nivel de ventas, una cantidad de ventas X y un costo que vas a tener para desarrollar la actividad. Obviamente el prestador de servicio, por lo general, ¿cuál es el costo que tiene? El tiempo, el conocimiento, la preparación, no mucho más. Por ejemplo, en mi caso, soy muy contable, digamos, internet, luz, demás, no mucho más. Digamos, un trader específicamente puede deducir, por ejemplo, si compra una capacitación, si se compra el curso, ustedes, de Alfa, obviamente los honorarios de contador, todo gasto que se inherente a la actividad para poder funcionar, lógicamente que es válido y lo pueden deducir de ganancias a la hora de declararlo, pero tienen que poder demostrarlo. A ver, no puedo decir, che, mi contador me cobró 300.000 pesos y no le mandó la factura. No, porque tiene que haber un respaldo de ese gasto, de esa erogación, y digamos, con eso van a poder demostrar que su ganancia no es 10.000, que capaz que ganaron 10.000, pero gastaron 2, bueno, la ganancia es 8, por dar un ejemplo práctico. Pero sí se lo puede deducir, lógicamente que no es la única
el único ítem que se puede deducir. O sea, hay un montón de otras deducciones, tanto personales como generales. Hay, no sé, gasto de obra social, pago de autónomos, si lo hubiese. Hay muchas otras deducciones que se pueden hacer, no solo las compras. Pero les voy a dar la pregunta. Volviendo un poquito a lo anterior, ¿los correos sirven como prueba de algo? Por ejemplo, no sé, en un juicio o lo que fuere, los correos sirven como una prueba de, no sé, de que te enviaron algo, lo que fuere. En este caso, ¿sirven también tener correos como para comprobar en algún momento que suceda algo, lo que fuere? Por ejemplo, la empresa se borró, pero me quedan los correos, por ejemplo. Sí, sirve perfectamente. Digamos, ya tenés un respaldo. Siempre lo ideal es el extracto, tenerlo, pero digamos, el correo que pueda demostrar X retiro es fundamental. Alguien que nunca declaró ganancias ni siquiera como monotributista, pero logró fondearse y empieza a recibir ingresos en dólares. ¿Cómo le aconsejarías comenzar a tributar o qué pasos le recomendarías seguir a esa persona? Bueno, primero hay que analizar qué tipo de actividad hace para obviamente determinar qué tipo de impuesto le correspondería. Pero aparte de eso, esa persona tendría que poder demostrar, por ejemplo, se pagó una cuenta de fondeo, la prueba 50, 100, 200, lo que fuere, tiene que poder demostrar de dónde viene ese origen de los fondos, ya sea un préstamo, ya sea una donación, obviamente si tiene un trabajo en relación de dependencia, o por qué no, quizás lo despidieron y se dedicó a esto, fue bien y bueno, usó la indemnización. Primero que nada eso, demostrar el origen de los fondos. Y después, lógicamente, acreditar todo lo que hablamos antes, extractos bancarios, digamos, el cálculo broker o la cuenta de fondeo. Excelente, y ahora entramos básicamente en el reducir la carga impositiva de manera legal que vos mencionaste recién con cosas que se necesiten para realizar la actividad. Y ahí te voy a preguntar un detalle. ¿Podemos tomar las pérdidas dentro del trading como un gasto deducible? Las pérdidas se pueden deducir, inclusive en ejercicios posteriores también, hasta 5 ejercicios posteriores. Por ejemplo, tuviste pérdida del 2024 de X monto, las puedes deducir en ejercicios posteriores hasta el 2029 inclusive. A ver, lógicamente. Verdad, para todos los que vayan perdiendo dinero ahí, vayan guardando todos los correos, todo por las dudas, por si el día de mañana le puede llegar a servir. Para algo, viste, te puede servir. Para algo te puede servir totalmente. A ver, la realidad es que hay que hacer hincapié en algo. Siempre se pueden deducir las pérdidas que provengan de la misma actividad. Vamos a suponer, no sé, tener un kiosco y el kiosco es informal y el trading también es informal, solamente vas a poder deducir en trading, en ganancias posteriores, las pérdidas del trading, no las del kiosco. La del kiosco la puedes deducir con las ganancias del kiosco en años posteriores. Que se entienda eso, porque vemos que es clave. Muchos errores han pasado y muchas inscripciones por tomar una pérdida que no correspondía, y eso deriva lógicamente en un oficio y obviamente multas y demás. Así que tengan eso presente, pero si se puede deducir, es una de las cuestiones a tomar en cuenta a la hora de preparar el impuesto. Y las ahorros, sin duda, que es un gasto que tenés, que digamos, que cada vez estás operando, estás tributando, así que estás pagando, perdón, así que digamos, eso no lo vas a deducir, no hay ganancia. Muy bueno. Ahí también, Nika, habían preguntado si gano de 100 a 500 dólares por mes con capital propio, ¿es necesario declarar? Siempre es necesario declarar, no importa el monto, en tanto y en cuanto haya una habitualidad. Lógicamente que no sé, yo arranco y el primer mes cobro y ya después lo dejo, o me va mal, o no me interesa más, lo que fuere. No hay una habitualidad, es decir, no hay, digamos, cobros consecutivos. Entonces, en ese caso no corresponde, pero si ya yo retiré el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y lógicamente que te conviene, digamos, inscribirte como para poder, digamos, tributar en base a los ingresos recurrentes que estás teniendo, porque obviamente si no, no lo puedes justificar. O sea, independiente de si ganaste 100, ganaste 10.000, siempre que haya una habitualidad, lógicamente correcta. Bueno, hay algunas que ya las fuimos respondiendo. ¿Qué diferencias hay entre operar en broker y cuenta de fondeo? ¿Qué documentación debe considerar un trader? Es importante en esa pregunta. No es lo mismo operar en un broker, porque obviamente te corresponde en realidad pagar ganancias solamente del 15%, o sea, digamos, de renta segunda categoría, régimen general,
En cambio, con la cuenta de fondeo ya pasas a pagar el 35. O sea, lo mismo, hay también otra diferencia, no solo vamos a suponer operar en un broker, a ver, lo que sea acciones, ya metiéndome en otro rubro, pero no es lo mismo, digamos, operar en un broker, por ejemplo, nos sabemos Interactive Broker, Chartwell, cualquiera, y operar acá en CDRs. Los CDRs no pagan ganancia, que eso es algo que me han preguntado, y en cambio, si operabas afuera, sí pagas ganancias por ese spread que tengas, que bueno, no decía del 15%. Entonces, como que es muy diverso, digamos, como verán, a nivel impositivo, son muchas cuestiones a analizar. Hay que ver qué te conviene, porque capaz que vos decís, mira, estoy pagando el 0,5 de comisiones CDR y afuera pago el 0,11, 0,20, depende del acuerdo que tenga con el broker, y capaz que te convenga por el volumen de operatoria operar afuera, por más que pagues impuestos. No siempre, cada caso se aplica distinto al trader, porque obviamente no todos operamos igual. Tal cual, hay que analizar cada caso, digamos. La siguiente es, ¿a partir de qué montos recibidos en forma de depósito deberíamos comenzar a considerar declarar? No tanto depende del monto, sino de la habitualidad. Siempre tengan en cuenta que a ver, tienen que poder demostrar los ingresos que tengan. 1 o 2 meses no pasa nada. De última, estás probando, estás viendo cómo se desenvuelve la actividad. Ahora, si ya tenías una actividad hace 6 meses, y lógicamente vas a tener que pensar mínimamente antes, en realidad, a ver esto, porque bueno, obviamente no vas a poder disponer de ese capital que te lo ganaste lícitamente, en definitiva. O sea, vas a tener que hacer malabares y cosas que no corresponden para poder disponerlo, lo cual nunca es la mejor opción. Me pasó de querer comprar cosas que no pude. Me iba a comprar hace unos años un Audi TT, que no me lo pude comprar porque no tenía las cosas en regla hace unos 3, 4 años atrás. No podía justamente hacer el cambio de mi auto al nuevo por el valor y todo eso, así que era un motivo por el cual también yo pensaba, che, me lo compro, no me lo compro. Pero bueno, eso te pasa cuando vas y lo querés comprar, no cuando estás juntando la platita sentado en tu casa, ¿entendés? Es un problema muy común, muchas veces la gente ni siquiera puede acceder a una tarjeta de crédito, capaz le dan 50, 20, 70 mil pesos nada más, y obviamente tiene mucha capacidad para poder responder y para poder pagarla. Entonces no tiene demasiado sentido, ¿no? Bueno, y vamos con la siguiente. ¿Existen impuestos para plataformas como Rise, Deal o esas plataformas que justamente te sirven para pagar los profits de las pruebas de fondeo? No, en realidad el impuesto recae sobre la actividad, indistintamente como vos lo cobres, pero viene siendo una pasarela de pago, en definitiva. Ya sea que lo traigas por PayPal, ya sea que lo traigas por Skrill, digamos, no es algo que recaiga el impuesto. En definitiva, yo te cobro una comisión, ellos tienen que tributar por la comisión que te cobran a vos, que no vos. Ellos en lo que refiere a Rise, Deal, demás. Excelente, eso es una duda que tenía. Si tienen carnet de discapacidad cuenta con algún tipo de beneficio, por ejemplo, no sé, pensión por trasplante, o no tiene nada que ver. Hay algunos beneficios digamos, en cuanto a deducciones que podés hacer a nivel impositivo, deducciones generales, deducciones especiales, pero no más que eso. Bien, excelente. ¿Eso cambió ahora con lo de Milei? ¿Eso cambió ahora con el nuevo gobierno de Milei o siempre fue igual? ¿Hubo algún cambio con el tema de discapacidad en los impuestos? No, es que fue igual. Igual no ha habido un cambio sustancial hace mucho tiempo, eso se mantiene. Lo único que va cambiando, que se va actualizando, es el importe que vos te podés deducir por la incapacidad, por discapacidad, mejor dicho, pero nada más que eso. Y ahora vamos a cambiar un poquito de terreno, vamos a embarrarnos un poco más. Yo conté algo no tan malo que era querer comprar un auto y no poder, por no poder tener las cosas como correspondían. A partir de ahí entendí el valor de tener las cosas bien y por eso también es que entré en el blanqueo ahora para poder estar cubierto si el día de mañana quiero comprar algo. Pero me gustaría que nos cuentes si conoces algún caso que por mal asesoramiento o querer hacer las cosas por su cuenta, por sí mismo, sin saber, que haya terminado en algún problema o que haya terminado mal. Tengo un caso de alguien que me consultó post blanqueo, hizo la manifestación de la adhesión, pero nunca hizo la declaración. Y obviamente la hizo mal, quiso poner $10.000 en efectivo y declaró cripto o algo así, o al revés, no recuerdo bien cómo era. En algún momento va a tener un inconveniente, no sé si lo tendrá ahora o no, pero bueno, algún que lo va a tener.
Bueno, he contado en algún video antes de una persona que, digamos, haciendo arbitraje, digamos, un día me llama de una comisaría porque estaba preso, porque obviamente le había comprado a una persona que había robado la cuenta, no sé si era de un juez, si era de la Universidad de Córdoba, porque hay varios casos que fueron bastante resonantes. Bueno, esa persona, a ver, lo único que hizo fue vender cripto. Entonces, ¿qué presumió la justicia? Que el dinero, digamos, del robado terminó en la cuenta de 14 años, por ende era el presunto delincuente, estafador, no tenía absolutamente nada que ver. La persona pudo demostrar justo casualmente un día antes le habíamos hecho una certificación de ingreso, la seguridad de la vida. Si bien estuvo varios días preso, hasta que pagó una fianza, salió, que obviamente a mí hizo una contrademanda, hubo todo un problema, porque la justicia en desconocimiento actuó erróneamente. A ver, no está mal la presunción, ¿no? Pero digamos, no hicieron las diligencias correspondientes, entonces por ende, aparte le bloquean las cuentas, digamos, después hay muchos clientes que también le bloquean las cuentas por justamente operar en una cuenta fraudulenta, cuentas compradas, básicamente que eso circula mucho, y respiran, hablo exclusivamente de arbitraje, pero con otro caso. Gente que opera, por ejemplo, en dólares o como otro tipo de moneda, operan con cuentas también truchas, pero nigerianas, imagínate un quilombo internacional importante también. Sí. Y después traders, en el caso de que también no podían justificar los movimientos, no tenían ningún tipo de documentación, muchísimos que los consultan, y una vez que regularizan, están mucho más tranquilos. Pero así, el más dramático, quizás el caso de este chico, que lamentablemente la pasó muy mal. Sé que hubo otros casos también que le ha pasado algo similar. Y bueno, ahí está la importancia de llevar un registro. Debemos, a ver, hoy inclusive hay herramientas en arbitraje y en trading también, que lo hacen en forma automática, que conectás el broker, el exchange. Entonces como que excusas no hay. Si vos podés operar todo lo que vos quieras, siempre que puedas demostrar, no pasa nada. Bien, no, yo quiero decir algo también para los que están del otro lado, que es que está todo muy divertido, hacer plata con el trading, que te vaya bien y todo, pero es jodido, o sea, te podés meter en quilombos grosos con esto del cambio de P2P, si no estás bien informado y todo eso. Vos te crees, no, pero yo estoy diciéndole a un chaboncito que me cambie los USDT por peso, ¿qué me puede pasar? Si no hay nada malo así, pero atrás puede haber triangulación, estafa, cualquier tipo de mundo que vos no tenés ni la más pálida idea, y vos como un Charlie caes ahí, no, yo solo caí. Tal cual, no tenés nada que ver y caíste por desconocimiento, por no tener ni la menor idea. Pero estos quilombos son grosos, o sea, muchos de los famosos o gente que es conocida cae presa hasta incluso por lavado de dinero o por cosas así de estafas que después tienen que demostrar que no fueron, que esto, que aquello. Entonces traten siempre de caminar derecho, muchachos, o sea, traten de evitar quilombos, ¿se entiende? Si ahora te está yendo un poco bien, empezá a pensar en el mañana, no diga, bueno, listo, espero a recibir más plata y estar en un problema para justamente empezar a declarar, o como hice yo, que, bueno, voy a comprar un auto, bueno, recién ahora me preocupo por ver si lo puedo poner a mi nombre. No, es al revés, flaco. Así que bueno, espero que les sirva, porque en algún momento vas a querer comprar algo, ¿se entiende? O sea, yo por ejemplo, entré en el blanqueo, no porque vaya a comprar algo, sino porque en un futuro me va a servir tener esa plata justamente ya blanqueada. Entonces yo, por más que no vaya a comprar nada ahora, yo no voy a comprar nada, no me voy a comprar un auto, no me voy a comprar una casa, no me voy a comprar un departamento. Voy al chino a comprar 1 kilo de naranja. Pero bueno, sepa que son cosas que uno se tiene que preocupar, ya somos grandes, muchachos. Después, para los traders que los ven de otros países, ¿podrías explicar brevemente cómo se maneja la declaración de ganancias del trading en otros países comparado con Argentina? Sí, es bastante similar tanto en España como en Estados Unidos. Digamos, es justamente una diferencia sustancial el hecho de si operas tu capital propio y si estás con cuenta de fondeo, es exactamente lo mismo. Nuevo IRPF me parece que es el de España, que viene a ser, digamos el organismo, y el IVA, digamos, con su variante, VAT en Estados Unidos, o Sales Tax, digamos, Growth Tax, también, digamos, es exactamente igual. Si operas con tu capital, ronda en Estados Unidos del 11 al 37, y si operás en España también entre el 18 y el 39, si no recuerdo. Así que como que en grandes rasgos
la metodología es bastante similar. Comento esos dos países que son quizás lo más icónico y sobre los que se basa también el resto, digamos, como para copiar. Nosotros mismos también, ¿por qué no? Entonces como que pasa por ahí, digamos, a nivel impositivo varían un poco las alícuotas, pero el tratamiento es bastante similar. También que preguntaron justo recién, que dice, ¿el monto de movimiento permitido por Arca es de $500 mensuales o de cuánto es? No, aproximadamente son 600.000 pesos mensuales. Sin declarar. Es como que muy escaso, imagínate. A ver, con LLC, ¿qué podemos decir de la LLC? ¿Cómo entra la LLC en esto? ¿Hay forma de meterla en el medio? Sí, a ver, la idea de la LLC para traer los fondos de las cuentas de fondeo es una especie de practicidad para no tener problemas con el tipo de cambio o justamente por demora en las transferencias, que eso se ha quedado un poco en el pasado. Hoy es mucho más rápido. Vos sos un exportador de servicios, le facturás a alguien del extranjero, te transfiere y en un par de horas tenés una cuenta. Llenás un par de formularios nada más, es bastante más sencillo, es menos tedioso, pero aún así te da cierta ventaja en cuanto a flexibilidad. A ver, querés contratar a alguien, querés comprar servicios, querés comprar, no sé, otra cuenta de fondeo o mismo algún software, porque no, TradingView, Bloomberg, cualquier plataforma, digamos, relacionada al mundo del trading, te da esa flexibilidad, esa autonomía que quizás de acá se complica un poco. Tiene algunas deducciones también que te puedes computar adicionales. Obviamente que toda la ganancia de vos mismo le puedes facturar a tu propia LLC, si son varios socios inclusive, o bien traerla en forma de dividendos, ¿por qué no? O como un sueldo, si te puedes poner como empleado, digamos, de tu propia empresa. Entonces como que te da esa facilidad que quizás de acá no la tenés tanto. Solamente por eso hay casos que les conviene, hay casos que quizás no. Es como también lo mismo, para analizar, digamos, en forma puntual cada caso. A ver, mucha gente lo recomienda como un sí o sí. La realidad es que no es sí o sí, no en todos los casos que conviene, no en todos los casos es necesario. Sobre todo en el caso que te nombraba hoy de las cuentas demo, lo podés manejar tranquilo con monotributo. Entonces como que no es algo que tengas que encararlo de entrada, al menos. Excelente. Y acá tenemos otra pregunta interesante también que dice: Conta, ¿hoy todavía está vigente el blanqueo de capitales? ¿Con qué régimen? Quedó la última etapa, si no recuerdo, queda tiempo como para hacer la manifestación de la adhesión y después el pago, la declaración jurada, pero no todos los bienes. Es decir, por ejemplo, lo que es cripto ya no lo puedes blanquear si estaba en una billetera fría, por ejemplo. Si está en un PSAB como Binance, como Lemon, ahí sí lo puedes blanquear todavía en esta tercera etapa. La diferencia obviamente que vas a pagar el 15%, porque ha ido escalando el blanqueo. La primera etapa era el 5, segunda etapa el 10, ahora el 15. Pero sí está vigente, limitado, pero vigente. Excelente, acá tenemos varias preguntitas. Es el momento, muchachos, así que los que tengan dudas vayan preguntando, que le preguntamos todo a Santi. Dice: hola chicos, ¿cómo andan? Una consulta: si yo tengo un trabajo en condiciones, ¿también es necesario declarar las ganancias del trading? Es decir, él ya impositivamente está correcto con su trabajo. Tiene que hacerlo igualmente. Si la persona paga, por ejemplo, ganancias por relación de dependencia, cuarta categoría, eso no lo inhabilita a que pague ganancias por segunda categoría, por ejemplo, lo que es inversión, lo que es trading, en este caso Forex, cuenta de fondeo, o inclusive capaz que tiene un emprendimiento adicional, también es responsable inscrito, le va muy bien, no sé, vamos a poner una biblioteca, es contador, lo que fuere, no importa. También, digamos, tendría que declarar esa ganancia dentro de la misma declaración jurada, pero son actividades distintas, así que no lo exime, digamos, del pago del impuesto. Excelente. Y un ejemplo, ¿no? Yo soy monotributista, ejemplo, en el laburo y está todo bien en mi trabajo, ejemplo. ¿Puedo con ese monotributo también hacer pasar algo de trading o algo así, por ejemplo? En el caso de que sea, digamos, ganancias, digamos, de la cuenta de fondeo, sí, con la demo, sí. En caso de que sea ganancia con tu propio capital, podés ser monotributista y a su vez pagar ganancias, digamos, por esa ganancia de fondeo. Y si obviamente, trabajar con cuenta de fondeo, tenés que darte de baja el monotributo y facturar como responsable inscrito por esa otra actividad que tengas, más lo que sea la cuenta de fondeo.
Excelente. Y ahí una pregunta importante. ¿No se puede volver de ser responsable inscripto? ¿O sí se puede? Una vez que vos estás esto, puedes volver. Se puede volver, pero 3 años después. Vos tenés que mantenerte durante 3 años como responsable inscrito para poder volver al monotributo. Excelente. Esa data es importante. No tienen que perderla. Si soy una persona que pago mis impuestos normalmente, si montar una especie de empresa de inversiones o algo así, ¿sería mejor para blanquearlas? ¿Pagaría menos o algo? No, a ver, una empresa, una SRL, una SA, una SAS, paga ganancias, paga IVA, paga ingresos brutos. Y en forma automática, no importa si es con criptomoneda, es Forex, lo que fuere. Entonces, no sé si te conviene, no todos los casos. O sea, hay que analizarlo puntualmente, ver qué tipo de servicio brindarías, como para ver si realmente te conviene o no, para que no pagues impuestos de más. Excelente. Y acá, ¿vos recomendás que tengan una LLC por las dudas creada? Muchos están ahí bastante metidos con la LLC, creyendo que es una gran solución a muchas cosas, pero depende de cada caso, en mi opinión. Depende de cada caso, como decía recientemente. A ver, hay una persona que quizás en 3 meses obtuvo 500, 600, 1000, 1500. No sé si amerita abrir una LLC. Ahora, si por ahí tenés algún otro negocio conexo, quizás te querés abrir una tienda de Amazon o de Shopify, por ejemplo, no sé, exportar algún bien o importar algún bien allá, inclusive también, ¿por qué no? Capaz que te convenga, pero digamos, por ese volumen de ganancia de por sí, de que me daba el ejemplo, quizás no. No sé en qué caso puntual sería el caso, digamos, que yo te diría sí o sí. Habría que analizar siempre qué costo tendría también, permitiría tanto la constitución como digamos, en el armado de la empresa. Va a tener unas erogaciones que hacer, entonces como que no en todos los casos va a ser lo más óptimo, pero en muchos casos sí. Yo soy monotributista, ¿puedo usar mi capital? ¿Qué categoría para facturar? ¿Qué serían esos servicios? O sea, entiendo que la persona quiere como ser monotributista y cobrar básicamente de las empresas de fondeo y decir, bueno, yo con el monotributo blanqueo esta plata. Imagino que no tiene que decir que son de las empresas de fondeo, tiene que recibir la plata en cripto y cambiarla a pesos, ponerle una cosa así, para que pase por monotributo. Yo puedo comentar eso directamente. Claro. La persona puede ser monotributista si usa una cuenta de fondeo o una cuenta demo, si no, lo no corresponde, digamos. Ok. No sería lo ideal, y sobre todo si son empresas que después informan al fisco tanto afuera como acá, puede tener un problema importante. Entonces yo diría que no lo hagan. Que no lo hagan. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más caro de lo que te puede llegar a salir a solución. Bueno, una consulta con el tema de la facturación. ¿A quién le realizás la factura para declararlo? A la empresa de fondeo, a la cual tiene que vender los datos. Y ahí engancho con la cuenta que hicieron. Ejemplo de empresas que aceptan hacerte factura y no dan vuelta para cuando querés retirar. Muy buena pregunta, porque hay muchas empresas que son cuasi fantasmas, que en definitiva se terminan borrando. Hay empresas serias que son conocidas, vos siempre nombrás de Trading Peak. Ahí me podés ayudar un poco más. Hay varias que hicieron. FTMO paga bien también, no tiene problema. Son empresas que no te esconden los datos. Hay otras empresas que te dicen, no, yo te pago en cripto y no hay forma que te facture, y ahí tenés un problema porque no tenés cómo recurrir, o por lo menos no tenés la identificación fiscal. Vos sabés a quién estás vendiendo el servicio, pero no tenés la identificación fiscal como para hacer la factura que corresponde. Es un... Están las empresas fantasma esas, ¿viste? Que no tenés ni a quién facturarle, sí, tal cual. Es que, chicos... Incluso, ¿cómo preferir usar una empresa buena, sólida? No solo porque después les paguen, sino también para que puedan blanquear la ganancia que están obteniendo. Sí, no, es que son muchos los puntos importantes a tener en cuenta en una empresa de fondeo, que quizás uno cuando recién está empezando no lo tiene tan en cuenta, pero si pensás en el largo plazo hay un montón de cosas que deben de estar acomodadas para poder hacer las cosas correctamente. Así que yo siempre les recomiendo, chicos, vayan a empresas serias, vayan a empresas justamente que sean realmente de confianza, si no, después desaparecen, no pueden declarar las ganancias, pueden llegar a tener un problema más grave de lo que piensan. Cuando se retire el USDT a Binance, ¿el Estado está informado de eso?
Sí, a ver, Binance informa, pero los movimientos a peso, es decir, las conversiones a peso directa. No informa lo que es transacciones P2P, no informa, no sé si recibir por Binance Pay o en cripto, eso no lo informa directamente. Y abro un paréntesis importante, si Arca o, por ejemplo, un juez, por alguna causa penal que tenga, le pide documentación, le pide un requerimiento con un pedido fundamentado, obviamente, Binance lo va a informar. Entonces, por ende, no te conviene mentir lo que ingresa a Binance porque es un problema de corto plazo o de largo plazo, no importa cuándo. Directa o indirectamente te va a impactar. Bueno, Santi, te agradecemos un montón. Contanos un poquito de tus redes, de cómo te pueden encontrar y cerramos, ¿te parece? Bueno, me pueden encontrar, como dije antes, en Cripto Contador, en Instagram, hay canal de Telegram también, tiene el canal de YouTube también como para que puedan acceder, hay mucha información, está en la página web también, que tienen bastante, para los que son autodidactas y que se quieren autogestionar, tienen un montón de información útil, así que bueno, son más que bienvenidos. Qué bueno, Santi, te agradecemos un montón, hermano, por estar acá. Chicos, un placer. Así que bueno, bienvenido siempre cuando quieras, estarás acá invitado nuevamente, papá. Te mando un abrazo. Un abrazo grande.